se da como un debate en el cual las personas tienen derecho a tener control sobre su información personal, pero también se da como un choque en el que estas personas pueden ser perjudicadas por la difusión de esta información por Internet. Referente a esto, tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo puede el derecho al olvido ayudar a los delincuentes en su reintegración a la sociedad? Excelente pregunta. Estamos ante un espacio de debate muy importante del derecho que tiene connotaciones en entornos digitales. Al respecto, es importante resaltar como introducción el concepto de derecho al olvido, por ejemplo, en Colombia no está tipificado propiamente, como en ese concepto lo ha planteado la Unión Europea en la Directiva 9546/CE y también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien ha tenido la oportunidad de analizar este fenómeno a cabalidad, y en Colombia, pues tenemos nosotros propiamente a resaltar nuestra propia ley de habeas data, nuestra ley 1581 del 2012. Esta busca de alguna manera que las personas, no solamente los criminales, personas que ya han sido condenadas en un proceso judicial, sino cualquier persona tenga el derecho a la posibilidad de retractarse, a la posibilidad del manejo de su información que le compete debido a lo que tú muy bien señalas, y es que le impacta a la sociedad. Ahora bien, con esta introducción aclarada, es importante resaltar que pues, las personas que han sido condenadas en procesos penales por cualquier tipo de delitos tipificados en el Código Penal, pues tienen unas garantías como cualquier otra persona, independientemente de su condición de sentenciado. En ese sentido, pueden suceder dos cosas. Pueden suceder primero que la persona todavía no haya sido condenada por el juez y en ese sentido, pues no es justo que ni los medios de comunicación ni las personas vayan haciendo juzgamientos porque eso no les compete. Eso solamente le compete a un juez. Entonces, frente al particular, hasta que no haya una sentencia condenatoria, no se puede hablar de un delincuente, no se puede hablar de un criminal. Tendría que utilizarse una palabra como prefijo, como el presunto. Si ustedes advierten o la misma persona advierte que no se establece esa presunción de inocencia, que es una de las garantías constitucionales en las que nos encontramos enmarcados por el simple hecho de ser ciudadanos, pues habría una violación a la habeas data. Ahora bien, tú señalas, ¿qué pasa cuando ya es condenado? Que ya es una persona que está debidamente reconocido en un proceso penal que fue responsable de un delito tipificado en el Código Penal. En ese sentido, hay, como tú muy bien señalas, tanto un reproche jurídico como uno social. Y es muy delicada la situación. ¿Por qué? Porque el juez penal tiene la posibilidad de condenar en dos aspectos. Tiene la posibilidad de condenar pena privativa de la libertad y una multa para el Estado, ¿cierto? Ahora, cuando sucede esa circunstancia y el juez sentencia una pena privativa de la libertad, el Estado es garante de todas las condiciones de vida y de mínimos vitales de esa persona. Muchas gracias. Listo, perfecto, muchas gracias. Está claro que pues el derecho al olvido tiene ciertos límites, sobre todo cuando se trata de delincuentes, cuando se trata de personas famosas que cometen como actos delictuosos, que optan por censurar todo lo que han hecho, pues en ese tipo de situaciones se nota que pues hay dos derechos que chocan, que es el derecho a la información y el derecho al olvido. Entonces me gustaría que pues nos pudieras explicar, hablar al respecto sobre cuál es el conflicto principal entre estos dos derechos y cómo se podría conseguir un equilibrio de manera justa para que estos dos derechos se cumplan. Excelente pregunta y le has acertado a todos los puntos a tratar. Recordemos que en Colombia se habla de la habeas data. El derecho al olvido es un concepto muy europeo que pues posiblemente no sea tan fácil de aplicar. Es más, pues no se podría ver desde esa óptica. Pero miren lo que tú acabas de mencionar. Primero, límites. Cuando hablamos de límites, establecemos que los derechos, por más fundamentales que sean, no son perpetuos, no son completos. Siempre van a tener un límite, como tú muy bien señalas.
Entonces, existe la posibilidad, y es muy clara, de que hayan dos derechos en conflicto en un debate judicial. En ese sentido, tú te das cuenta que tanto el derecho de la información como el derecho de habeas data están regulados en la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional vemos cómo se establece en el artículo 15 todos los lineamientos del derecho de habeas data, en el que las personas tienen la posibilidad de proteger sus garantías de los datos que los relacionan. Y entonces también existe el derecho a la información, el cual permite y faculta tanto a medios de comunicación como a la sociedad en general a que esté debidamente informada de los acontecimientos que son de relevancia pública. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que existe un debate que se tiene que llevar a colación en un entorno judicial. Como hablamos de derechos fundamentales, se tienen que ver a la luz, por ejemplo, de acciones como la acción de tutela. La acción de tutela permite que un juez con funciones de carácter constitucional haga un ejercicio de ponderación. En ese sentido, el juez va a empezar a determinar, acorde al caso en concreto, cuáles son las características específicas a tener en cuenta y con ello hacer un ejercicio de ponderación. ¿Cuál de los dos derechos que están plenamente reconocidos en la Constitución pondera más que el otro para el caso en concreto? Muchas gracias, doctor. Sabemos que bastantes personas pueden sufrir consecuencias duraderas y desproporcionadas, en este caso por publicaciones digitales, como ya le has comentado, pero me gustaría hablar sobre la justificación principal para la necesidad del derecho del olvido, que radica justamente en la protección de la dignidad humana, que es uno de los derechos más importantes, y en la oportunidad de reconstruir una vida libre sobre las sombras del pasado, ya que pues sabemos que este derecho es esencial para ofrecer una segunda oportunidad a las personas quienes hayan cometido un delito o también personas quienes se hayan visto vulneradas. Entonces mi pregunta va, ¿qué justificación se da para la necesidad del derecho al olvido en situaciones en donde una publicación digital puede causar un daño duradero y también en caso tal puede hacer difícil la superación de este mismo? Te cuento, pues es una pregunta muy compleja, muy interesante. El derecho llega hasta un punto en el que intenta prevenir o en dado caso dirimir. Eh, pero entonces en esa medida, al dirimir, cuando ya el daño está hecho, pues lo que tiene que buscar es la manera que se vuelva a retrotraer al estado inicial de las cosas aquella injusticia que se pudo haber causado. En materia de habeas data, pues existen afectaciones gravísimas, gravísimas. Y aquí ya quiero entrar a colación en cuanto a la perspectiva del usuario de entornos digitales. En ese sentido, es importante tener en cuenta cómo, desde la perspectiva de la ciberseguridad y la informática forense, cada cosa que ustedes hagan como usuarios deja una huella digital. Y esa huella digital les puede pasar factura si ustedes no son conscientes de la responsabilidad que les repercute el que esos datos estén trasegando por Internet. Entonces las afectaciones pueden ser impresionantes, tú muy bien lo señalas. En ese sentido, pues mi invitación es a verlo desde una perspectiva de la prevención. Debería haber una capacitación muy importante de las personas que se conectan a Internet, los jóvenes, los niños, que también es un tema muy delicado, que de regalo les entregan un celular que es la ventana a la interconectividad con el mundo entero y no saben qué se puedan encontrar en ello. Entonces, sí, pueden haber afectaciones muy graves. Y por última pregunta, sobre lo que hablabas. Es verdad que estamos en una época en la que los menores de edad están muy inmersos en la tecnología y esto, digamos que ha venido desencadenando problemas. Nos gustaría que por favor en 2 o 3 minutos nos hablaras por favor de los desafíos o problemas a los que se enfrentan los menores de edad al ser inmersos como en este mundo digital. Estamos ante una de las grandes debates en entornos digitales. Excelente pregunta. Fíjate que cuando tú hablas de menores de edad, hace referencia a sus propias particulares formas de ver el entorno digital, pero aquí también hay que traer a colación a los padres.
a las personas que son garantes de su desarrollo. Pero en ese sentido es importante que tengan en cuenta cómo es que nosotros nos vemos enfrentados a una situación en la cual los jóvenes cada vez están cada vez más hiperconectados y pues obviamente entre más hiperconectividad, más expuestos y más riesgos puedan asumir frente a los entornos digitales. Entonces, bajo esa óptica, estamos ante la necesidad de pues, tener una muy buena base de prevención en donde la educación es vital para dar cuenta cuáles son los problemas más significativos. Nos enfrentamos a problemas como, por ejemplo, la suplantación, nos vemos enfrentados a problemas como, por ejemplo, la persuasión digital que tienen los jóvenes en entornos digitales. También hay posibilidades de que hayan algunos aspectos adictivos frente a juegos, frente a plataformas específicas que estén diseñadas plataformas específicas que lo que hacen es persuadir a los niños y afectarlo en sus desarrollos cognitivos. También estamos expuestos a que hayan muchísimos depredadores sexuales en entornos digitales y esto lleva también a preguntarnos con quién están interactuando los menores. También estamos viendo la posibilidad de que ellos no sepan con quién están al otro lado del computador interactuando y también puedan no solamente darse problemas sexuales, sino también de persuasiones tipo suicidios o de problemas psicológicos en relación con depresión, ansiedad y demás por el estilo. Específicamente, las redes sociales están cada vez más diseñadas con algoritmos específicos para persuadir decisiones por ejemplo, de consumo, de hiperconsumo, y con ello también hacer que los niños pues estén cada vez más enganchados, si se puede decir la palabra, eh, para poder ver esa percepción. Entonces, bajo el particular, pues Internet no hay que verlo como un entorno pacífico, hay que verlo como un escenario totalmente conflictivo, capaz de afectar los derechos fundamentales de las personas, sobre todo en nuestros menores de edad, si no lo asumimos de manera responsable. Entonces aquí, para finalizar, mi invitación es a que los padres sepan, así mismo como saben con quién hablan en el barrio, con quién hablan en el conjunto, pues sepan con quién interactúan en entornos digitales. Sépanse que los más grandes CEOs de tecnología del mundo no venden un producto que no se le ofrecen a sus propios hijos. Por ejemplo, Bill Gates hasta los 16, 17 años entregaba celulares a sus hijos sabiendo que pues mientras estuvieran en desarrollo cognitivo no era sano que interactuaran en entornos digitales. Entonces, bajo esa óptica, pues creo que es importante que vean que Internet es un entorno de conflicto. Nosotros en la maestría de innovación en Derecho Digital y Legal Tech lo vemos como la cibercriminalidad, guerra informática, ciberterrorismo y militarización del ciberespacio. Hasta esos niveles hemos llegado. Entonces, no es un espacio pacífico. Cuiden a sus niños y sepan cómo están interactuando. Lo mejor sugerencia de tecnologías para ello es el parental control. El parental control les permite a ustedes tener total claridad de qué hacen los niños con entornos digitales. Porque tú preguntas, ¿cuál es la responsabilidad? La responsabilidad es de los padres, no de los niños. Los niños no tienen conocimiento de qué es lo que están enfrentándose a asumir. ¿Ok? Entonces, ahí las circunstancias, pues Dios los proteja en entornos digitales.